Bueno, estamos prácticamente a una semana de estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Respecto a los candidatos a diputados, ya hemos conocido a varios, pero también es momento de cierre de campañas, sobre todo en las regiones. Por eso vamos a conversar con Paula Daza, que es una de las voceras del comando de Evelyn Matei, a propósito también del cierre de campaña en el sur de Chile. Usted se recordará de ella por los puntos de prensa de la época del COVID en su cargo de subsecretaria de Salud. Paula, gracias por estar con nosotros. Evidentemente, de la medicina a un rol más político en esta oportunidad, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Juan Osvaldo. Feliz de estar aquí contigo conversando. Efectivamente, ¿cómo ha sido este rol de ser vocera de una candidatura presidencial? Partamos ahí de una cosa más personal. Bueno, la verdad que a mí me ha tocado estar con Evelyn en varias oportunidades. En esta oportunidad, hace más de un año, ella me pidió si yo me podía tomar a cargo el programa de salud, particularmente desde un punto de vista más técnico. Reuní una serie de expertos, ¿cierto? Más de 40 expertos que empezamos a trabajar en el programa de salud. Y ya cuando teníamos el programa de salud, hace un par de meses, 3 meses, cuando ya teníamos un programa de salud bastante consolidado, me pidió si me podía incorporar como vocera programática para dar a conocer lo que dice el programa y recorrer Chile para mostrar, ¿no es cierto?, cuáles son esas medidas que quiere implementar Evelyn Matei en caso de llegar a la presidencia de la República. Partamos por ahí, justamente, en temas de salud, por ejemplo. ¿Dónde estaría el énfasis si es que efectivamente Evelyn Matei llegara a ser presidenta de Chile? Bueno, hoy día sabemos que en general los problemas de salud son complejos, son variables, no es fácil de solucionar, pero yo te diría que el enfoque está en 2 temas. Uno, que ya se ha hablado mucho, que son las listas de espera. ¿Qué significan las listas de espera? Personas que están esperando una atención. Hoy día en Chile tenemos más de 3 millones de personas esperando ya sea una atención por un especialista, una cirugía, un examen, y por lo tanto eso hay que tomarlo con mucha voluntad política como una emergencia sanitaria. Y dentro de las listas de espera nuestra prioridad es el cáncer. Hoy día es la primera causa de muerte, se mueren todos los años más de 30.000 personas por cáncer, y por lo tanto tenemos que poner lo que nosotros nos hemos propuesto desde el día 1, poner una alerta sanitaria oncológica. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio de Salud va a tener todas las atribuciones, así como las tuve durante la pandemia, para poder agilizar las atenciones de estos pacientes, hacer convenios con el sector privado, tener recursos para poder dar respuesta a esas necesidades, extender los horarios oncológicos, cirugías, quimioterapia, radioterapia, partiendo por el cáncer en el primer año, particularmente en GES. Después nos vamos a hacer cargo de todas aquellas sectores que son urgentes también, pero que no son cáncer. Hay medidas de eficiencia, de gestión, algunas regiones requieren recursos, y también los convenios con el sector privado son fundamentales. El segundo elemento en salud, que probablemente muchas personas hoy día que nos están escuchando lo saben, es el gasto de bolsillo en salud. ¿Qué significa lo que gasta una familia en su presupuesto mensual? ¿Cuánto de eso es salud? Chile es de los países donde el gasto de bolsillo es más alto, alrededor del 30% del gasto que una familia hace se lo destina a salud. Y cuando vamos a ver el gasto en salud, ¿en qué está el mayor porcentaje? Es en medicamentos. Es ahí donde sabemos que las personas están gastando en salud, y ahí, ¿qué es lo que pasa? O dejan de comprar los remedios, o los compran en ferias libres, que es muy grave, o en lo peor dejan de comprar otros insumos, ¿no es cierto?, para destinar a comprar los remedios. Y ahí lo que nosotros vamos a hacer, lo primero es incorporar en el GES, esto se hace administrativamente sin ley, un nuevo ítem que se llama medicamentos, sobre todo de los que las personas más gastan, que es lo que son hipertensión arterial, enfermedades crónicas, diabetes, cáncer. Las mujeres jóvenes gastan mucho en anticonceptivos y también algunos medicamentos que están en la red Ricardo Soto. ¿Y qué es lo que significa esto? Que se va a incorporar una especie de cobertura, se le va a cubrir una parte de ese precio de medicamento para que las personas... No en total, una parte. No en total, porque esto requiere muchos recursos. ¿Cómo se financia eso? Sí, esos son $200 millones y con eso nosotros podemos disminuir un 5% el gasto de bolsillo en medicamentos el primer año. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Porque uno dice, bueno, estas son medidas populistas. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes? Efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer para tener recursos es
controlar las licencias médicas. Para que tengas una idea, el país gasta más de 3.000 millones de dólares al año en licencias médicas. Hoy día hemos visto la Contralora, que ha tomado medidas bastante estrictas, y con las medidas que ha tomado la Contralora, las licencias médicas han disminuido alrededor de un 20%. Esos son fácilmente 700 millones de dólares de licencias médicas fraudulentas. Si nosotros tomamos esto y partimos de eso, destinando 200 millones de dólares a medicamentos, obviamente vamos a empezar a mejorar la calidad de vida de las personas. Esos son los dos principales ejes donde tenemos que poner los primeros desafíos. Esto se hace con eficiente, con gestión y sobre todo con voluntad política para poner el foco donde las personas lo necesiten. Y ahora, ¿qué se hace con la eterna discusión que hemos tenido en las últimas décadas? ISAPRE versus FONASA. Bien sabemos, hay una importante fuga después de todo lo que ha pasado desde las ISAPRES hacia FONASA. ¿Qué se le dice a la gente que está en ISAPRE, a aquellos que están en FONASA también, frente a una administración en teoría de Evelyn Matei? Lo primero es decir que efectivamente un 82% de las personas hoy día están en FONASA, por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de las personas que están en FONASA. Después voy a hablar de las ISAPRE. Con respecto a FONASA, hoy día FONASA no es una garantía, no es un garante. Una persona que está en FONASA, FONASA no le dice yo le voy a garantizar que le voy a cubrir toda su atención y que su atención va a ser oportuna, si no, no tendríamos 3 millones de personas. Y ahí tenemos que hacer una reforma legal, y eso es lo más importante. Nosotros ya tenemos la reforma escrita. ¿Para qué? Para que FONASA sea un garante de esas personas, le diga, yo me voy a hacer cargo de su salud, perfecto, va a tener más atribuciones, y voy a hacer convenio con el Hospital A. Y ese Hospital A tiene que responderme que esta población, por ejemplo, de personas con cáncer, ¿cierto? Usted las opere en un determinado tiempo, le haga los exámenes en un determinado tiempo. Si ese hospital no responde, FONASA va a tener la atribución de decir yo lo voy a derivar donde mejor le puedan dar respuesta y en forma más oportuna. ¿Podría ser una clínica privada? Puede ser una clínica privada, por supuesto que sí. Si aquí lo importante, Juan Osvaldo, es que todas las medidas pongan a las personas en el centro, no sea público-privado. Todos los actores, el sector público y el sector privado, son importantes en salud. Y por lo tanto, esa reforma de FONASA tiene que darle atribuciones a las personas para poder atenderse donde corresponde y la persona tenga la posibilidad de elegir también. Con respecto a las ISAPRES, nosotros creemos en que hay que incentivar el sector público y también el sector privado, que las personas que están en ISAPRES, lo primero que nada, tengan la posibilidad de tener una respuesta adecuada. ¿Qué ha pasado hoy día? Hoy día tenemos, ¿cierto?, una restricción para las personas se puedan mover de un ISAPRE a otro. Si una persona tiene una enfermedad crónica, una enfermedad anterior, no puede salirse, están cautivas en una ISAPRE. Hay un proyecto de ley que ha enviado este gobierno, nosotros creemos que hay que perfeccionarlo. ¿Qué significa terminar con las preexistencias? ¿Qué significa eso? Que hay que terminar con esta cautividad que tienen las ISAPRES, ¿cierto? Y por lo tanto las personas van a poder moverse de una ISAPRE a otra. ¿Cómo se hace eso? Nosotros lo hemos evaluado, eso se hace un plan de garantías universales, que todas las personas que estén en las ISAPRES tengan al menos un plan básico y se puedan comparar unas con otras. Ese plan de garantías universales, ¿cierto?, van a tener al menos todos por igual. Hoy día hay más de 40.000 planes. Las personas no saben que lo cubre. Le tiene que cubrir al menos el 80% de las necesidades que tiene. ¿Cómo se financia esto? Aquí las personas, ¿cierto?, las personas se termina con las preexistencias y se hace un fondo común, un fondo para que las personas que tienen más enfermedades más crónicas, ¿no es cierto?, mayores enfermedades, pueda financiarse en función de las personas más sanas. Yo creo que el tener la libertad de las personas poder elegir de una ISAPRE a otra, esa ISAPRE va a hacer convenios con las clínicas y le va a exigir a las clínicas, ¿no es cierto?, una buena atención de calidad y oportuno. En resumen, nosotros creemos que no es uno u otro, nosotros creemos en un... ¿Que debería seguir conviviendo el sistema? De todas maneras. Y el día de mañana, ojalá que compitan, ojalá que una persona de FONASA... ¿Cómo se consigue el financiamiento para que FONASA se convierta en ese garante que dice usted, de que efectivamente tenga la certeza aquella persona que está afiliada, que le van a cubrir todo lo que necesita? Porque hoy día se cubre muy poco, o sea, alguien se quiere operar, viene ya... Absolutamente. Hoy día
para que tú sepas, primero que nada, del 7% que ponen las personas en FONASA, más del 50%, creo que está llegando al 60%, se va en licencias médicas. O sea, del 7% que pone cada persona en FONASA, solamente le queda para atenderse alrededor del 30, del 40 o del 50%. ¿Cómo se financia hoy día el sector público de salud? El 70% del financiamiento viene de impuestos generales, solamente el 30% viene de FONASA. Entonces uno dice, bueno, si el 70% lo financiamos todos los chilenos, tenemos derecho a exigirles al sector público, cierto prestador, que son los hospitales y la atención primaria, que sea eficiente con los recursos que se le están entregando. Para que tú tengas una idea, Juan Osvaldo, hoy día solamente los pabellones están funcionando un 52% del tiempo en los hospitales. ¿Por qué el resto del tiempo tenemos los pabellones cerrados? ¿Y eso por falta de personal? Por distintos motivos. Yeah. Por distintos motivos. Uno de esos es porque probablemente el tema de las licencias médicas, el sector público, los funcionarios públicos son los que tienen mayor cantidad de licencias médicas. 30 días de licencias médicas, más los otros 15 o 20 días de vacaciones, más los días administrativos, los hospitales pueden cerrar, dejar de funcionar durante 2 meses. Entonces tenemos que ser más eficientes, el tema de licencias médicas lo hablamos. Por ejemplo, las cirugías. Cuando hoy día con el tema de las listas de espera, la persona llega con sus exámenes, ¿cierto?, a operarse, la llaman y usted le dicen, vaya el lunes tanto a operarse. Llega a operarse y los exámenes que tiene, se los hizo hace 8 meses, hace un año. Ya no le sirven. Ya no le sirven, no. Usted no se puede operar, tiene que hacerse los exámenes de nuevo. Esa cirugía que tenía una hora programada se suspende. Eso es lo que ya se llama suspensión de cirugías, y en Chile, en los hospitales públicos puede llegar a ser un 15%. ¿Cuánto tenemos que ser? El sector privado, la suspensión de cirugías alcanza un 5%. Entonces, ¿tenemos que ser más eficientes con eso? Obviamente que tenemos que ser más eficientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros proponemos hacer exámenes en un día. Las personas se llaman esta semana, ¿cierto?, para que se operen la próxima semana. Esa misma semana se le dice, usted venga mañana a hacerse todos los exámenes preoperatorios, lo recibe una enfermera, ve que sus exámenes estén al día y le dice, usted venga el lunes a tal hora a operarse. Cosa de disminuir la suspensión de cirugía. Si nosotros somos capaces de que nuestros pabellones funcionen un 80%, como lo exige la OECD, probablemente vamos a poder operar. Entonces, eficiencia, gestión. Si tú me dices, ¿cuánto es gestión? ¿Cuántos son los recursos? Probablemente gestión es un 70% y recursos se necesitan, obviamente que sí, siempre que debe ser un 30%. Y por lo tanto, ¿podemos hacer las cosas mejor? Sí, las podemos hacer mejor. Pablo, bueno, ahí estábamos hablando de temas netamente técnicos de su área, por cierto, de salud, como médico, como es subsecretaria de Salud Pública. Y en lo político ahora, que claro, ser vocera de una candidatura presidencial, además en una elección tan tensa en las últimas semanas, hablábamos fuera de cámara por las encuestas, además que han habido, ya estamos en el veto de las encuestas, pero previo a aquello hubo un sinnúmero de estudios que han aparecido, un consenso puede ser. Y eso es lo complejo probablemente para ustedes, que Evelyn Matei hace un año atrás encabezaba cualquier encuesta en Chile. Y luego empezó a caer a un segundo lugar, a un tercer lugar, algunas encuestas la dan en un cuarto lugar. ¿Cómo se hace una candidatura? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se es vocero? ¿Cómo se hace campaña? Entendiendo que partió primera y puede ir tercera o cuarta. Bueno, efectivamente, tú tienes toda la razón. Durante Evelyn Matei, desgraciadamente estuvo muchos años, o sea, no muchos años, varios años sola, y ella me lo dijo a mí, esto de estar tan tempranamente, tan arriba en las encuestas, no garantiza nada. Y por lo tanto están arriba, y eso era esperable cuando ya empezaron a aparecer otros actores, ¿cierto? Empezó a aparecer actores de la derecha, centro derecha, apareció este año ya, ¿no es cierto?, hubo una primaria con el oficialismo y salió, ¿no es cierto?, la candidata del oficialismo, y por lo tanto esos votos empezaron a disgregar en todos los actores. Ya estamos al final de la carrera, ¿cierto? Pero estamos al final de la carrera, pero no es una carrera que se ha determinado, ¿cierto? La cancha todavía está abierta. Un hípico diría, estamos en tierra derecha. Estamos en tierra derecha. ¿Y cómo se gana? Yo creo que varias cosas, ¿cierto? Yo creo que tenemos que crear confianza de por qué Evelyn Matei es la mejor opción. Y ahí
La comunicación es muy importante. Las comunicaciones, estamos en la prensa, que nos queda un debate que es muy importante, el debate de Anatel el día lunes, ¿cierto? Ella en general en los debates tiene un gran liderazgo, es capaz de mostrar las propuestas. Muchas veces es difícil hablar de las propuestas porque se entra en el tema político. Yo creo que muchas veces las últimas debates muchas veces definen la candidatura presidencial. Y el tercer elemento es estar en terreno. Y eso es lo que estamos haciendo, recorriendo Chile, de Arica, Magallanes, hablando con la gente, estando con ellos. A mí me tocó, ¿no es cierto?, ahora estar en Puerto Montt, y ahí estuve con muchas personas conversando, y creo que en general he tenido una gran aceptación, un gran recibimiento, y en eso estamos. Los últimos días conversando, claro, y yo estoy convencida que ella puede pasar a segunda vuelta. Evangelizando, diría alguien religioso. Paula, tomando en consideración todo aquello, lo que ha pasado en este último año, ¿fue un error de la derecha o de las derechas no hacer una primaria? Bueno, Evelyn Matei siempre estuvo con la idea que hubiera sido la mejor opción hacer una primaria, ¿cierto? De todas maneras, dos cosas, y que nosotros la propusimos desde la candidatura de Evelyn Matei. Ojalá llevemos una primaria. Y lo segundo, ir con una lista única. Creo que la posibilidad de la centro derecha y la derecha, las personas que creemos en la libertad de elección de las personas, que creemos que el sector privado es un motor de la economía, que las personas tienen derecho a decidir sobre su vida, que el Estado tiene que apoyar principalmente a los más vulnerables, tiene que haber regulaciones. Creo que si hubiéramos ido, ¿no es cierto?, en una primaria, probablemente hoy día otra sería la situación. Pero bueno, las cosas son como son, estamos ya en la carrera final y esperamos, ¿cierto?, que claramente ya en estos próximos días convenzamos a la gente que el 16 de noviembre, cuando estén solos frente a la cartola de poder votar, ¿no es cierto?, tengan la claridad que Evelyn Matei es la mejor opción, convoca, y tiene una experiencia, qué duda cabe que ella tenía una experiencia como ministra, como diputada, senadora. Probablemente ustedes han analizado mucho este tema. ¿Por qué sienten que aquello, justamente lo que me está diciendo, no se ha traspasado a las encuestas en el último tiempo? A ver, yo creo que varias cosas. Hoy día la situación de la ciudadanía, que yo creo que hay un cansancio frente a este gobierno, y buscan, ¿cierto?, quién puede terminar a veces con slogan, ¿cierto?, de una manera más efectiva. Yo creo que el cansancio, ¿no es cierto?, la desorientación, la criminalidad, el crimen organizado, la cesantía, yo creo que ha puesto a las personas en un lugar donde a veces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, yo creo una persona que termine con esto rápido y me dé, ¿no es cierto?, el mejor discurso. Pero esto desgraciadamente no se gana con discurso. Se gana un gobierno con experiencia, con dedicación y con un gran equipo, con un programa sólido que de verdad pueda cambiar la vida de las personas que están hoy día en Chile. Yo creo que efectivamente la situación ha sido tan dura estos últimos 4 años que las personas están muy desencantadas. En términos de economía, por ejemplo, ¿qué es lo que están planteando ustedes? Nosotros, bueno, la situación hoy día económica es bastante grave. Creo que hay una falta de confianza en la inversión, no solamente inversión, sabemos la cantidad de millones y millones de dólares que se fueron de Chile estos últimos años. Y lo primero que tenemos que plantear para que las personas vuelvan a confiar es hacernos cargo de la delincuencia y la criminalidad. Creo que un país seguro es lo primero, es el piso que tiene que tener un país para los inversionistas para poder obviamente volver a invertir. Lo segundo, el tema de reglas claras. Yo creo que aquí las reglas del juego se han cambiado muchas veces. Hemos tenido 2 procesos constituyentes que han producido mucha inquietud, incertidumbre y desconfianza. Por lo tanto, tenemos que poner reglas claras. El tercer elemento que es muy importante, Juan Osvaldo, es el tema de la permisología. Se ha hablado mucho, sabemos los años que se demoran un inversionista en aprobar un proyecto, muchas veces en la última etapa se rechazan y eso también desincentiva la inversión. Por lo tanto, lo primero es terminar rápidamente con la cantidad de permisos que son ineficientes, poner metas y el último elemento, claramente tenemos reglas claras en el trabajo. Nosotros en el centro de todas las políticas públicas tenemos a las mujeres, no porque ella sea mujer, sino que sabemos que en este aspecto las mujeres son las más afectadas.
cuando uno mira el desempleo, las mujeres son las que tienen mayor tasa de desempleo, llegando a un 10%. La informalidad, las mujeres son las que tienen mayor informalidad. En salud, las mujeres son las que tienen mayor tasa, ¿no es cierto?, de listas de espera. Suma y sigue. Y por lo tanto, hoy día nosotros proponemos en ese aspecto impulsar la sala cuna universal, crear un bono de sala cuna para las mujeres, para que no tengan que elegir entre ir a trabajar y hacerse cargo de sus hijos. Y el tercer elemento es flexibilizar la actividad laboral. Chile tiene una normativa tremendamente rígida en la institución laboral que no es adecuada a los tiempos, ¿cierto? Algunos argumentan que eso llevaba a que aumente la informalidad también, de alguna manera. De todas maneras, ¿cierto? Porque hoy día, por ejemplo, una pyme necesita un trabajador probablemente algunas horas y si lo contrata, obviamente el costo laboral para esa pyme es tan alto que al final no lo contrata y llevarlo para los dos. Es para el empleador y para el trabajador. ¿Flexibilizar también. de qué manera, por ejemplo? Por ejemplo, que las personas tengan la opción de trabajar algunas horas del día, ¿no es cierto? Que puedan trabajar por turno. Es decir, Chile es tan diverso y es tan rica la actividad laboral. Yo veo, por ejemplo, en el mundo de salud, yo estuve hablando con unos agricultores que dicen, el periodo nuestro más importante es en el verano, cuando es la cosecha. Y nosotros no podemos tener las personas contratadas durante todo el año porque no nos va. Y por lo tanto tener la opción de tener ese contrato, ¿cierto?, durante la cosecha. El trabajador tenga la opción de trabajar en función, ¿cierto?, de la actividad laboral del norte, del sur. Las mineras es muy distinto a las salmoneras en el sur. Por lo tanto, la diversidad de nuestro país es gigante. Y por último, hay un tema que no es menor, que es la capacitación. Hoy día el CENSE no está funcionando de acuerdo a las necesidades de los tiempos. Necesitamos actualizar y que hayan trabajadores, las personas mayores, la digitalización, la tecnología, las personas en el norte, en la minería, en el sur. Obviamente tiene que haber actividades en el sur que son muy distintas y por lo tanto el CENSE tiene que actualizarse, mejorarse y también que tenga la flexibilidad en función de la región. Yo creo que son muchas las medidas que tenemos y yo creo que ojalá que gane Evelyn Matei, pues todo que vamos a tener una esperanza y la vida le cambia a los chilenos. Y la mirada hacia el sur, por ejemplo, ¿hay algún plan específico? Ahí tenemos varios tomando planes. En consideración que acá hay un tipo de industria que, decía usted, muy distinta a la del norte, pero que hoy día es la segunda industria exportadora de Chile. Absolutamente. Aquí hay una cosa muy importante, el tema, Evelyn Matei estuvo acá en la región, ¿cierto?, con los salmoneros, contando que ella quiere el primer debate se hizo en Frutillar. Se hizo acá en Frutillar, claro. Sí, estuvo muy bien. Y ella contó cuáles son sus propuestas en relación a esta industria y quiere cuatriplicar, ¿cierto?, esta industria a nivel nacional. Hay un modelo que es el noruego, ¿cierto?, que cómo podemos multiplicar una actividad que es tan importante para la región. Hay normas claras, regulación clara, pero hay incentivos para la producción salmonera porque sabemos que es la riqueza de esta zona. Tenemos que impulsar la economía de las regiones, tenemos que darle autonomía a las regiones. No puede ser que todo se decida en Santiago. Obviamente hay muchas decisiones locales que las conocen mucho más las autoridades locales que las autoridades a nivel regional. Y lo otro, la contratación del personal. Yo creo que ahí hoy día el contrato de una persona en Chile, desgraciadamente por leyes que ha impulsado este gobierno, ¿no es cierto?, las 40 horas, sabemos que ha tenido un efecto muy importante. ¿No le gustan a ustedes las 40 horas? Yo creo que no, bueno, no es que no me guste a mí, el Banco Central fue que en su documento dijo que era uno de los temas que había, ¿no es cierto?, hecho que se haya estancado el contrato de las personas de las 40 horas porque eso ha encarecido, ¿cierto?, el contrato de los profesionales en salud, las personas en Chile. Bien, pues Paula, podríamos seguir hablando mucho más. Solamente para finalizar este tema que ha subido un poquito el tono de la campaña en los últimos días, críticas a esta canción que hizo Evelyn y que apareció en la franja desde José Antonio Kast. ¿Ustedes creen que fue una buena idea? Yo creo que sí. A ver, esta es una canción que le habla a un público joven, ¿cierto? Un público joven, el rap. Yo no soy público objetivo, así que no puedo hacer nada. No soy Jara, soy Evelyn mirando para adelante. Yo creo que hay que bajarle el perfil un poco a esas críticas. Yo creo que es una canción que llega a un público joven y demostrar que ella tiene la fuerza, la valentía y la voluntad política de verdad de hacerse cargo de las cosas. ¿Y qué le pareció que José Antonio Kast en el cierre de la campaña en Viña del Mar haya aparecido con un escudo antibalas? A mí me llamó la atención, la verdad que no sé, no tengo mayor información, no sé si él ha recibido amenazas, por qué ha
aparece ahí, ha sido recomendación de alguien. Por lo tanto, solamente decir que me llamó la atención que apareciera así. En el caso de ustedes, ¿no ha habido ninguna recomendación de seguridad? Hasta ahora ninguna, como esa ninguna. Ustedes han visto el Matei, ¿no es cierto? Ella tiene un contacto directo con la gente y los cierres van a ser absolutamente abiertos como han sido hasta ahora. Bien, pues Paula, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Alberto, un gusto. Paula Daza, que es la vocera, una de las voceras del comando de Evelyn Matei, y claro, le decíamos al comienzo, casi todos la recordamos por esos puntos de prensa diarios en su época de subsecretaria de Salud Pública, en aquella época tan compleja como fue el COVID-19. Junto a Paula le decimos gracias a ustedes, por supuesto, aquí en la región de los lagos, en buena parte de nuestro sur de Chile, a través de las pantallas de Vértice TV y también de www.diariodepuertomont.cl. Gracias y hasta cualquier instante.